Pues él nos contó muchas cosas de su vida, de su obra, de sus pensamientos, cosas muy reveladoras, interesantes, divertidas. Y aquí está lo que nos contó Ricardo Arjona. Bueno, estamos aquí con Ricardo Arjona, destacadísimo cantautor, guatemalteco y universal. Y está presentando, todos ustedes saben, su disco que se llama Independiente, su primer disco independiente, en estos tiempos en que la industria disquera está complicada y muchos artistas han decidido hacerlo por su cuenta. ¿Por qué una persona que lleva tantos años haciendo discos y que ha tenido tanto éxito con los discos decide de momento hacer un disco, ser propio disquero de su disco? Te pusiste serio, ¿eh? Sí, me puse un poquito serio. Te pusiste serio. Yo te puedo decir algo antes de empezar a contestar esto. Sí. Te tengo que decir algo porque además lo he pensado y lo he pensado muchas veces. En esta historia de las grandes televisoras, a mí me parece que la gente que has tenido invitada en el programa no se ha atrevido a decirte lo que realmente te mereces y lo que se merece la gente. Pues yo creo que estás haciendo, te lo digo en serio, la mejor televisión que se hace en este país y hay que celebrarlo, de verdad. Tenés un programa increíble, lo disfruto muchísimo. Y quería decirte esto no para que me trates bien en lo que resta de la entrevista, sino porque me parece que es una necesidad. Te bien igual. De verdad, me parece un programa atrevido, un programa que justamente se parece un poco, para hilarlo con la pregunta que me hiciste, al hecho de que hay que atreverse a cosas. Yo no me he convertido en una especie ni de crítico ni de enemigo de la industria discográfica, nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Yo tengo mucho que agradecerle porque me pusieron en un lugar que yo jamás soñé. Pero sí me veo en la necesidad de tratar de hacer de alguna manera algo que genere cuidado para el proceso artístico, que me parece que es necesario en este momento. No sabemos a dónde vamos a ir a parar, pero sí sabemos que detrás de estos arranques de locura pasan cosas, y que pasan cosas son síntomas de vida y los síntomas de vida se agradecen, ¿no? Leí por ahí que tú decías que Independiente era tu mejor disco. Es lo mismo que dice uno cada vez que tiene un disco muy reciente, ¿no? ¿Pero no crees de verdad que es tu mejor disco? ¿Lo crees de verdad? Ahora sí, no sé en 6 meses, Sí. pero ahora creo que sí. Es muy difícil que compita un disco fresco contra discos que tienen 10, 12 años, ¿no? Entonces este lleva muchas ventajas. ¿Sabes que a mí me pasó una cosa, bueno, hace bastantes años, estábamos en La Habana, en una casa, y entonces era la primera vez que alguien sacó un cigarro de esto que da risa. Ajá. Y entonces había una chica que llevó un disco que se llama Historias. Claro. Y entonces yo nunca había probado aquello, probamos aquello y cogimos una nota y entonces pusieron el disco. Un cigarro algo extraño de esos que te dan risa, ¿no? ¿Ah? La historia de Taxi. ¡Claro! ¿Vos sabés que las fotos de ese disco las tomé en Cuba yo? Sí, las fotos de ese disco fueron tomadas y en Cuba, y de los 2 discos que siguieron también me las tomé en ¿Y por qué en Cuba? No sé, porque era una buena excusa para ir. Sí. ¿Tuviste algún amor por allá por Cuba? Alguna vez sí. Alguna vez. Sí. Sí, porque hay una cantidad de mujeres fanatizadas con Arjona. Sí. Pudiera ser un desperdicio, ¿no? Pero Cuba se convirtió en una época de mi tiempo en el lugar perfecto para mí. Porque la gente escuchaba mis canciones pero no sabía quién era yo. Claro, no había revistas, no había nada. Claro, entonces no me conocía. Es más, yo fui una vez a La Habana y me eché un tour de estos fantásticos que te llevan los amigos que están metidos en lo mismo, con un amigo que se llamaba Ricardo también. Entonces yo me acuerdo que fuimos a un lugar que ahora no recuerdo cómo se llama, y entonces estábamos sentados en una mesa, estaba Carlitos Varela, que estuvo en el programa hace poco, estaba creo que Santiago Feliú y no me recuerdo quién más, y entonces una muchacha vino a invitar a bailar a Ricardo Arjona, porque en el lugar pusieron bienvenido Ricardo Arjona. Y entonces la muchacha dijo, además estaba guapa, dice, Ricardo, y mi amigo dice, sí, dice, no sabes las ganas que tenía de conocerte. El tipo firmó autógrafos, bailó, y fue Ricardo Arjona todo el tiempo, y yo me la pasaba increíble porque la gente conocía mi trabajo, pero no me conocía a mí. Claro. Y la gente dice, ¿tú irías a Cuba? Y la respuesta, ¿y por qué no? Pues Cuba no es parte de un planeta distinto ni de otro universo, ¿no? Cuba está ahí, adentro hay gente. Si a mí me hubiese tocado cantar en 20 años de carrera en países con los que yo coincido con la forma de sentir y de pensar de los que lo gobiernan, yo creo que hubiera hecho en 20 años 3 conciertos. Entonces, uno no va a cantarle a los gobernantes del país, ¿no? Ni está para eso.
Lo cierto es que en el momento que sea posible, de la misma manera como voy a Argentina o como voy a Guatemala o voy a cualquier lugar, yo estaría encantado de ir a Cuba y además por primera vez que generaría un asunto muy emocional y especial para mí. Oye, aquí tienes, bueno, estas son 14 canciones y estaba leyendo una que dice, mi novia se está poniendo vieja. Mi novia se me está poniendo vieja. ¿Qué dijo tu novia cuando escuchó esto? ¿O tu amor? O tu... No, vos sabés que es una canción, yo empecé a escribirla hace como 2 años y no la terminé hasta que un día me apareció justamente el título, ¿no? Es una canción que la gente tiene que descubrirla. Voy a despejar lo que yo trato de decir ahí. Es una canción escrita para mi madre, ¿no? Me acabas de arruinar la sorpresa con la pregunta, pero... ¿ah? Se supone que la gente la tenía que descubrir al final. Yo creo que es una de las canciones más especiales de este disco, ¿no? Está escrita para mi madre. De alguna manera, yo estoy, no sé, exorcizando muchos fantasmas y muchas asignaturas pendientes de lo que quise decirle a mi madre durante tanto tiempo y se lo pongo ahí. Es la primera canción que yo puedo escribir a un personaje de mi entorno cercano, porque jamás había podido ni escribírsela a un hijo o a mi padre o a nadie, ¿no? Regularmente me cuesta mucho trabajo. Y para tú tener el éxito que tú tienes hoy en día, siendo de Guatemala, ¿había que irse de Guatemala? Yo creo que en aquel momento sí, porque en Guatemala yo decía, cuando me preguntaban a qué te dedicas, yo decía, pues soy cantante, y me decía, no, pero ¿a qué te dedicas? Nadie lo entendía como un trabajo, ¿no? Entonces existía la gran diferencia que existe entre un mercado malo o un mercado pequeño, ¿no? Entonces en aquella época en Guatemala te daban disco de platino si vendías 2000 copias y en México te daban carta de retiro si vendías eso. Entonces esto obedece que hay lugares más pequeños que otros y que había que salirse de ahí, ¿no? Además, cuando la gente llegaba a México en aquel entonces, entendía a México como una plataforma fantástica para expandir su trabajo a toda Latinoamérica. Y yo pensaba lo mismo, ¿no? Me fue tan mal los primeros años que no me quedó de otra que quedarme ahí y aguantar. Y me di cuenta que México era uno de los mejores lugares que he conocido en mi vida para hacer canciones, ¿no? Es más, Okay. yo tengo que ser muy agradecido de que no me dejaran grabar el disco que yo llevaba en mente cuando... El primero, porque no eran buenos. Claro, porque yo no hubiese tenido la oportunidad de grabar Historia de Taxi, por ejemplo, que es una canción muy chilanga, ¿no? Muy del DF, totalmente, ¿no? O aquella canción que yo nunca pensé en grabar, que se llamaba Señora de las 4 décadas, y que escribí en un bar que se llamaba El Chato, que estaba en la zona rosa, y que yo llegaba y cantaba de jueves a sábado, porque generaba el fenómeno de que después de cantarla, las señoras que llegaban al bar me invitaban a unos tragos. Y entonces yo descubrí que esa era la canción que me patrocinaba los tragos de jueves a sábado. Y la cantaba 2 o 3 veces por noche, en serio. Y nunca pensé grabar. Para mí, Señora de las 4 décadas... Una canción jinetera. Yo pensaba que Señora de las 4 décadas era esa, la canción del patrocinio de las... Por supuesto que tenía algo que ver, de algún par de historias por ahí. Pero, ¿cómo va a parar a un disco? Para porque uno de los arreglistas que trabaja conmigo, su esposa iba a cumplir 40 años, y el tipo le hace el arreglo que después queda en el disco. Y me hace cantarla para regalársela a su esposa y pues después decidimos que fuera a parar a un disco, ¿no? Y hoy en día tú has hecho tantas canciones, has tenido mucho éxito y tienes canciones que están en la cabeza de mucha gente. ¿No te sientes a veces como autor, ¿no? Como un poco presionado, como un poco como para estar a la altura de lo que tú esperas de ti mismo? ¿No es como complicado decidir qué canciones vas a mostrar? O leí por ahí que tú decías que no te interesa mucho lo que la gente diga de ti, de bien o de mal. ¿Es cierto eso? Sí, yo trato de la manera de estar ausente. Uno es muy acomplejado, ¿no? Yo creo que nadie de los que nos dedicamos a esto estamos en esto porque somos psicológicamente sanos, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que lo mejor es que la música te guste a ti, porque entonces duermes bien. No hay nada peor que escribir algo con ansias de que le guste a alguien y que no te guste a ti, aunque después resulte un éxito, ¿no? Creo que es mucho mejor un disco que te guste a ti y que no le guste